Hola, Seth Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Estoy listo para darte, justo en este programa, una prueba veraz de que Jesús es el Mesías judío y por lo tanto es el Mesías de la tierra entera. Ya vuelvo. De un cantor en una sinagoga judía que era una canción cristiana. No creí que pusieran una canción cristiana ahí, pero esto se pone mejor. Esta canción probablemente te es familiar. Se llama Prepárame para ser un santuario. Ahora, si buscas la palabra santuario en el diccionario Webster, ¿sabes cuál es una de las definiciones? Lugar santísimo. En el templo, el lugar santísimo es donde Dios mismo habita. Así que la canción dice: Señor, prepárame para ser un santuario, o el lugar santísimo, puro y santo, probado y verdadero, dando gracias. Seré un santuario viviente, seré un lugar santísimo donde Dios mismo va a vivir. Oh, para ti, escuchémosla. Y esta canción nos hace preguntar para las personas judías en esa sinagoga conservadora y para quienes nos ven justo ahora, judío o gentil. ¿Cómo nos volvemos puros y santos? Bueno, la Torá, el libro de Deuteronomio, nos dice cómo. En el capítulo 18, versículos 15, 18 y 19, dice: el Señor tu Dios levantará de entre... tus hermanos un profeta como yo. Para ti era Moisés hablándole a mi pueblo judío. Así que será un profeta como Moisés, y a él lo escucharás. Levantaré para ellos de entre sus hermanos a un profeta como tú, y pondré mis palabras. Quiero que captes esto ahora. Pondré mis palabras en su boca. En otras palabras, dentro de su santuario, dentro del lugar santísimo. Su cuerpo es como el santuario que guarda la voz de Dios. Ahora, si guardara la voz de Dios, eso significa que las personas judías en esa sinagoga cantaban una canción a Dios para prepararse para recibir la palabra de Dios o al mismísimo Dios en su interior. Y el que vendrá obviamente será más grande que Moisés. Moisés no pudo hacer esto, debía ser alguien que viniera. Y el que vendrá les dirá todo lo que yo le mandé. Y luego hay ciertas consecuencias si no obedeces lo que él diga. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo, es Dios quien habla, yo mismo le pediré cuentas. Eso es muy serio. Ahora, el que vendrá y que morará en nuestro cuerpo, que será un lugar santísimo, es el Mesías. Y la sombra perfecta del Mesías era el sistema entero del sacrificio de animales en el templo. Tomaban un cordero inmaculado y éste moría por los pecados en el Yom Kippur. Y lo llamamos sustituto. En otras palabras, el animal moría por nuestros pecados cada año. Y en Génesis 22:8
Abraham sacrificaría a Isaac y Abraham dijo, diciéndole a Isaac, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. En otras palabras, Dios preparará sobrenaturalmente al cordero para la sustitución, pero este será más grande que Moisés y será el sustituto para el sacrificio por los pecados y durará la eternidad. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Y no solo nos llama a caminar en santidad, y la única manera de hacerlo es si Dios mismo está dentro de nosotros, el lugar santísimo en nuestro cuerpo. Y Él va a prepararnos con un don maravilloso para tener la habilidad sobrenatural de caminar en lo que Él nos pida. Pero no podemos hacerlo con lo que se conoce como el antiguo pacto. ¿Por qué no podemos? El templo se destruyó en el 70 DC, pero no temas. Dios nunca nos deja sin salida, un camino para ser santos. Él dice en el profeta Jeremías que viene un nuevo nuevo pacto. De hecho, él lo compara con el antiguo, dice en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus ancestros, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que los amaba como un esposo ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Número 1. Pondré mis instrucciones o mis palabras dentro de ellos, en ese santuario vivo, el lugar santísimo, su cuerpo. Ese es el número 1. E incluso lo escribiré en sus corazones, dentro de su lugar santísimo. Número 2. No tendrán que enseñar a sus vecinos, ni siquiera tendrán que enseñar a sus parientes diciendo, debes conocer al Señor, porque todos me conocerán. Ahora hay un punto de inicio para que lo conozcan. Y ese punto de inicio es cuando la palabra de Dios o Dios mismo vive dentro de ti. Luego el tercero, si eso es suficiente, como el Pesaj, la Pascua. Pero el tercer beneficio, de acuerdo a Jeremías, es yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Bueno, debíamos tener el Yom Kippur cada año, pero Dios dijo, vendrá un sacrificio donde que el más grande que Moisés o el Mesías no se acordará más de nuestros pecados, no solo serán cubiertos, serán eliminados. Se explica en el libro de Gálatas, 3 capítulo, el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y justificado es un término legal que significa exonerar. Fuimos exonerados del todo, somos libres. Se nos declaró inocentes en la corte celestial. Evangelio significa buenas nuevas. La buena nueva es la historia de amor de Dios, de la restauración de la humanidad. Tú debes saber que mi padre nació en Polonia y el símbolo de gran antisemitismo para él era el cristianismo. Así que cuando me volví un creyente del Mesías, un creyente públicamente del Mesías, él no pudo entenderlo, no tenía sentido para él y no me permitió explicárselo, pero un día él dijo, bien, muéstrame por qué este Jesús es el Mesías. Y fui a una
profecía hecha por el profeta judío Isaías. Y esto es lo que leí. En Isaías capítulo 53, versículo 1, y solo llegué al versículo 11. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? En otras palabras, ¿quién creerá el reporte del profeta? Y era Isaías hablando. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. En otras palabras, habrá un nacimiento milagroso. No había en él belleza ni majestad alguna. No era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, y cargó con nuestras enfermedades. Ahora, en hebreo, noté que en la Biblia cristiana tal vez no diga eso, pero el hebreo en realidad dice dolores y enfermedades. En otras palabras, no solo los pecados entran en esto, sino los dolores y enfermedades de la humanidad, y como aquel al que damos la espalda fue despreciado, y nosotros, el pueblo judío, no lo apreció. Soportó enfermedades, no eran suyas, soportó las nuestras y cargó los dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pensamos que Dios lo castigaba, pero fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó la sanción o el castigo, precio de nuestra paz en él. Y luego las buenas nuevas. Y por sus heridas, sabes que cuando tienes heridas, sale sangre del cuerpo humano. Así que por sus heridas, con su sangre, con esa sustitución, con ese sacrificio, nosotros, el pueblo judío, no será sanado. Fuimos sanados. Como ovejas nos perdimos. Esto se escribió 800 años antes de que el Mesías viniera a la tierra. Y del profeta Isaías: andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. ¿Te imaginas ser oprimido? Fue peor que la opresión. Las Escrituras lo dicen, que fue golpeado, duro. Nadie se preocupó. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Es otra forma de decir que murió. Él murió por la transgresión de mi pueblo. Y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. No hay nadie en la Biblia de quien Dios diga esto, excepto del sustituto perfecto. Y él quiso, y dicen, no había ni un engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo. Y eso, en ese punto alto, dijo mi padre: estás leyendo una Biblia cristiana. Y le dije a mi papá: esta Biblia fue publicada por la Sociedad Judía de Publicaciones. Y mira esto, fue dedicada por un rabino ortodoxo. Pero mi padre tenía aún tantas preguntas, pero él ni siquiera me preguntaba. Se congeló y yo no pude discutir el asunto de Jesús jamás. Este es el gran problema que el pueblo judío tenemos. Leemos en el mismo Tanaj que cuando el Mesías venga, el lobo vivirá con el cordero, habrá paz en la tierra. Y tú dices: mira alrededor, no hay paz en la tierra. Pero luego hay todo un grupo de profecías como la que acabo de leer, que él morirá por nuestras enfermedades y morirá por nuestros pecados. Y por sus llagas fuimos sanados.
Fuimos totalmente, nuestros pecados fueron expiados. Entonces, ¿cómo explicas el hecho de que parece que un Mesías morirá por los pecados, el otro Mesías marcará el comienzo de una era de paz, y todo en el mismo Tanaj? Bueno, los antiguos rabinos antes de la venida del Mesías dijeron dos Mesías, el Mesías Ben, hijo de David, marcaría el comienzo de una era de paz, pero antes de que eso ocurriera, debía haber un Mesías Ben José que sufriera en nuestro lugar. Y si en lugar de dos Mesías, ¿qué tal un Mesías con dos apariciones? Una para hacernos un santuario, un lugar santísimo para Dios. Y una vez hecho esto, que regrese a marcar el comienzo de una era de paz. Tiene más sentido. Yo soy judío. Creo en un solo Dios. Su nombre eterno, según la Torá, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y un Mesías, el judío, Jesús. Isaías 65:1 lo explica más. El Señor dice: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije: aquí estoy, aquí estoy. A una nación, y la palabra nación en hebreo es goim, los gentiles, dije: porque mi pueblo judío no respondió, dije al goyim: aquí estoy, aquí estoy. La goyim que no clamó mi nombre. En otras palabras, las escrituras dicen que los gentiles seguirán al Mesías judío. Yo creo en un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en un Mesías, el judío, Jesús. Hay un problema, tanto para judíos y gentiles. Todos somos la misma raza, la raza humana. Se revela en Salmo 143, versículo 2. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie, judío o gentil, ninguno vivo es justo. Pero Job 1:8. Él era muy justo. Dice: luego el Señor preguntó a Satanás. Él presumía Job. Él dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero luego Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Él tuvo un encuentro con el Dios viviente. Y aunque él pensó que era justo, aunque Dios lo llamó justo, esta fue su reacción cuando tuvo un encuentro con Dios. De oídas había oído hablar de ti, no en experiencia, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. El hombre más justo de la tierra, cuando estuvo en la presencia y santidad de Dios, él dijo lo mismo que el profeta judío Isaías dijo. Isaías 6:5 dice: entonces dije, se terminó, estoy muerto. Este es el gran profeta de Israel, estoy muerto, pues soy un pecador, el gran profeta de Israel. Tengo labios inmundos, el gran profeta de Israel, y habito en medio del pueblo, el pueblo judío, con labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y una vez que ves al Rey, por más justo que te creas, ves amor puro, ves santidad pura, ves la pureza por primera vez, lo opuesto a los humanos imperfectos que juzgas: soy mejor que esa persona, no soy tan bueno como esa persona.
No, 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 comparado con la santidad de Dios. Toda la justicia es trapos de inmundicia. Romanos 10:13 dice, porque todo el que clame, ayúdame Dios, recibe ayuda. Y adivina qué, el peor día de mi vida, oré a Dios. No tenía a quien acudir. Y mi corazón tenía dos palabras, las mismas dos palabras. Ayúdame Dios, ayúdame Jesús. Y Él me rescató. La gloria que estuvo en Moisés invadió mi recámara. Y luego sabía que Jesús era mi Mesías. Una semana antes entré en ese cuarto y la gloria tangible de Dios estaba sobre mí. A donde iba podía sentir esa gloria de Dios. Donde iba podía sentir la presencia de Dios. Era la misma gloria que estaba sobre Moisés. Y esa gloria cayó sobre mi Padre y con mis propios oídos lo oí. Hago a Jesús mi Mesías y Señor. Esa misma gloria está en el estudio ahora. Muchos sentirán la presencia y muchos que oren conmigo, ayúdame Dios, la van a sentir en el futuro. Pero, ya sea de inmediato o en el futuro, la gloria está aquí ahora, justo ahora en el estudio. Quiero decir una oración, esta es la oración. Quiero que tengas tu propia experiencia con Dios. Quiero que Dios viva dentro de ti. Quiero que tu cuerpo sea el lugar santísimo. Quiero que ya no te sientas solo. Quiero que tengas tu propio conocimiento experiencial de Dios. Y si dices esto en voz alta, ahí donde estás, y lo dices desde el fondo de tu corazón, Dios que está afuera entrará en ti y tu cuerpo se volverá un santuario para Dios, un lugar sagrado. Repite en voz alta: querido Dios, he cometido muchos errores de los que me arrepiento. Creo que la sangre del Mesías fue mi sustituto por los pecados que he cometido. Y de acuerdo con tu palabra, no recuerdas más mis pecados. Y desde este momento soy santo a tus ojos. Ahora que soy santo a tus ojos, no debido a lo que hice, sino por lo que el Mesías hizo por mí, te pido que me prepares para ser un santuario, un lugar santísimo para albergar tu presencia. Entra en mí, Jesús. Te hago mi Mesías y Señor.